Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de la materia Análisis del Sistema Educativo Mexicano, dentro del Doctorado de Educación en la Universidad del Sureste. Hoy cerramos un recorrido que no ha sido únicamente académico, sino también profundo, reflexivo y crítico. Hemos explorado las raíces históricas, las tensiones políticas, las estructuras normativas y las realidades sociales que configuran nuestro sistema educativo. Cada lectura, cada debate y cada mapa conceptual nos han permitido comprender que analizar la educación mexicana es, en realidad, analizar el país mismo, sus desigualdades, sus luchas, sus esperanzas. Esta clase final no es un punto de término, sino un umbral. Es la oportunidad de mirar hacia atrás con gratitud por lo aprendido y hacia adelante con compromiso por lo que aún falta por transformar. La invitación es que lo que aquí se discutió no quede en el aula virtual, sino que se convierta en una acción, en investigación rigurosa y en propuestas que desafinen las inercias y abran caminos de equidad. Así que con entusiasmo y respeto les doy la bienvenida a este cierre, que es un espacio de síntesis, de resonancia emocional y de proyección hacia el futuro. Hablaremos de la pirámide escolar, que es que es más que un gráfico, es un instrumento de diagnóstico y reflexión que ayuda a dimensionar los retos de equidad, cobertura y eficiencia del sistema, y que orienta la forma de decisiones hacia una educación más justa y coherente con las necesidades del país. Este recurso no solo facilita la lectura estadística, sino que también ofrece una visión integral de las trayectorias educativas, evidenciando las brechas que se generan como factores socioeconómicos, regionales y de géneros. En el análisis del sistema educativo mexicano, la pirámide escolar se convierte en un espejo de las políticas públicas y de sus resultados, pues permite identificar cuántos estudiantes logran avanzar de manera continua y cuántos quedan rezagados en el camino. Bueno, podemos ver que la pirámide escolar en México es organizada por edad, grado y nivel educativo. Su propósito es ofrecer una visión clara de cómo se distribuye la población estudiantil en el sistema educativo y cuáles son las principales problemáticas que se enfrenta. La estructura de la pirámide, en la base se encuentra el nivel preescolar de 3 a 5 años y la primaria correspondiente a 6 a 11 años, que concentra la mayor matrícula de nuestro país. Conforme se avance hacia la secundaria, que es la edad de 12 a 14 años y media superior de 15 a 17 años, la pirámide se comienza a estrechar. En la cúspide, esta educación superior, mayores de 18 años, donde se observa una reducción significativa en el número de estudiantes. Un dato clave es que el recuadro central indica que el 85.4% de la matrícula corresponde a estudiantes de entre 5 y 15 años, lo que refleja una fuerte concentración en lo que conocemos como educación básica en nuestro país. El recuadro inferior señala que las pirámides se va estrechando en los niveles superiores, lo cual tiene como evidencia los problemas de retención, acceso y continuidad educativa. Esto significa que, aunque la mayoría de los niños ingresan al sistema, no todos logran avanzar hasta la educación media superior y superior. Es un diagnóstico visual donde nos muestra la cobertura amplia de los primeros niveles y los desafíos estructurales que enfrenta nuestro país para garantizar que más estudiantes lleguen y permanezcan en las etapas avanzadas de su formación. Si hablamos de los desafíos de educación básica, pues podemos ver cuatro vertientes, cuatro problemáticas centrales que enfrenta el sistema educativo mexicano en los primeros niveles. Pues primero que nada tenemos la deserción y rezago. Pues como se señala en la pirámide escolar, refleja abandonos y los retrasos desde preescolar hasta secundaria. Esto implica que muchos estudiantes no logran avanzar de manera continua, lo que afecta la progresión y la culminación de trayectorias educativas. Desigualdades de calidad. Aunque la cobertura es amplia, persisten diferencias significativas entre regiones y escuelas. Estas desigualdades generan interrupciones en los aprendizajes y profundizan las brechas sociales, mostrando que el acceso no garantiza la calidad. En cuanto al estrechamiento en secundaria, la pirámide se reduce de manera notable a partir de este nivel,
lo que evidencia un punto crítico en la retención escolar. Aquí se concentran los mayores riesgos de abandono y exclusión, marcando un desafío estructural para el sistema educativo escolar. Y respecto a la demanda de preescolar, se destaca la creciente necesidad de atender a los niños de 3 años, lo que amplía la base de la pirámide y responde a exigencias familiares. Este dato refleja la importancia de fortalecer la educación inicial como parte de la cobertura básica. ¿Sí? Podemos decir que como un mapa de retos prioritarios debemos de tener garantizar la permanencia, mejorar la calidad, atender la demanda temprana y evitar el estrechamiento en nivel secundaria. Es un recordatorio de que la educación básica no solo debe ser universal, sino también equitativa y sostenida en el tiempo. Sabemos de las estructuras que tiene el gobierno a través de las becas que se están otorgando a los alumnos, tanto la Benito Juárez como la de Rita Cetina, que ayudan muchísimo a la población y que se espera que sea una respuesta favorable para que se mantenga la matrícula escolar en esta pirámide. Bueno, podemos observar que en la educación media superior podemos ver un cuello de botella, pues explica un momento crítico dentro del sistema educativo mexicano, el paso por la educación media superior, bachillerato y profesional. Como una idea central se denomina un cuello de botella porque este nivel de matrícula estudiantil se reduce drásticamente, limitando la continuidad hacia la educación superior. Los factores principales son el abandono escolar. Una proporción significativa de jóvenes deja sus estudios en este nivel, lo que refleja problemas de permanencia y motivación. Otro aspecto también son los índices de reprobación. Las altas tasas de materias reprobadas generan retrasos y expulsiones, contribuyendo a la contracción del sistema. Y podemos ver que este proceso se puede observar como una especie de embudo donde la matrícula inicial en el ingreso al bachillerato y profesional medio se empieza a observar una pérdida de estudiantes, una reducción progresiva de la población escolar. La continuidad educativa solo tiene una parte que tiene acceso a la educación superior y podemos decir que esta etapa funciona como un filtro que determina quiénes pueden continuar sus estudios y quiénes quedan fuera. El cuello de botella refleja tanto las limitaciones estructurales del sistema como las desigualdades sociales que afectan a los jóvenes en la edad de cursar la educación media superior. Podemos advertir que la educación media superior es el punto más vulnerable de la trayectoria escolar, donde se concentran los mayores riesgos de abandono y exclusión, y por ello constituye un desafío prioritario para las políticas educativas darle una atención. Si hablamos de limitaciones en la educación superior, muestra dos grandes retos del sistema educativo mexicano. En un primer lugar, la tasa baja de escolaridad, pues solo el 15% de la población en edad universitaria accede a las licenciaturas o posgrados, lo que refleja un acceso restringido hacia ellos. En segundo lugar, el tamaño relativo reducido que la educación superior ocupa en la cúspide de la pirámide escolar y en su matrícula se muestra una pequeña comparación con otros niveles, especialmente frente al grupo de 18 a 24 años. El gráfico de barras podemos observar, se complementa esta idea de evidenciar las diferencias entre el grado promedio, la escolaridad entre hombres y mujeres, subrayando desigualdades persistentes. Si hablamos de desigualdades estructurales, pues vamos a poder ver tres problemáticas centrales que atraviesa la educación en México. En primer lugar, las brechas de calidad. Existen diferentes profundas eh, entre zonas urbanas y rurales, así como entre distintos tipos de escuelas, lo que se relaciona con una distribución desigual de recursos y oportunidades. En segundo lugar, la reproducción social. El sistema educativo tiende a perpetuar las desigualdades, ya que los estudiantes con mayores privilegios acceden a las mejores instituciones, mientras que los sectores vulnerables enfrentan barreras que limitan su desarrollo académico. Finalmente, el mecanismo de selección, donde la educación superior funciona como un filtro social y se convierte en un privilegio más que en un derecho universal.
La crisis sanitaria agravó esta situación al profundizar la brecha digital, dejando fuera a quienes no tuvieron acceso a las tecnologías. Podemos ver en sí que se puede ver en evidencia cómo la estructura educativa refleja y reproduce desigualdades sociales históricas. Bueno, y a todo esto, la educación en un contexto de desigualdades estructurales expone tres factores que condicionan el acceso y la calidad educativa en México. En primer lugar, la influencia de la pobreza y la exclusión social. Millones de estudiantes se enfrentan limitaciones para ingresar y permanecer en la escuela debido a carencias económicas y sociales, lo que perpetúa la desigualdad. En segundo lugar, la diversidad cultural, que es poco atendida. Las comunidades indígenas se encuentran con barreras porque el sistema educativo no reconoce plenamente sus lenguas ni sus prácticas culturales, generando un desfase entre la escuela y la realidad comunitaria. Finalmente, el impacto de la violencia y la precarización laboral afecta tanto a los estudiantes como docentes, creando un entorno adverso para el aprendizaje y el bienestar emocional. Bueno, podemos decir que la educación no puede analizarse de manera aislada, sino como una parte de un entramado social donde la pobreza, la exclusión y la diversidad y la violencia determinan las oportunidades reales de formación, desafortunadamente. Podemos decir que la educación es un contexto de desigualdades estructurales. Podemos ver aquí que existen dos problemas que atraviesan el sistema educativo mexicano. En primer lugar, se señalan las tensiones del modelo educativo. La escuela recibe demandas excesivas por resolver problemas sociales, como pobreza, violencia o exclusión, pero al mismo tiempo enfrenta las limitaciones en recursos y autonomía, así como la capacidad de respuesta. Esto genera una sobrecarga institucional que dificulta cumplir con su misión formativa. En segundo lugar, se destacan las brechas tecnológicas acentuadas. Las desigualdades en el acceso a dispositivos, conectividad y competencias digitales limitan la educación en entornos virtuales, evidenciando las faltas políticas integrales para reducir esta brecha. La educación no puede analizarse de una manera aislada, pues esta está inmersa en un contexto de desigualdades estructurales que condicionan su alcance y eficacia. Reconocer estas tensiones y brechas es clave para diseñar estrategias que fortalezcan la equidad y la pertinencia del sistema educativo. Bueno, si hablamos del marco legal versus la realidad educativa, vamos a contrastar los principios institucionales de las condiciones prácticas que enfrentan sus estudiantes y escuelas en México. Por un lado, el artículo tercero constitucional, como ya hemos estudiado con anterioridad, y la Ley General de Educación garantizan la gratuidad, inclusión y equidad y excelencia con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica estas aspiraciones se ven limitadas. Los costos indirectos como transporte, materiales y uniformes afectan especialmente a las familias de menores recursos y contribuyen al abandono escolar, sobre todo en la educación media superior. Además, se tiene evidencia una distancia entre la ley y la realidad. El marco normativo resulta insuficiente si no se acompaña de políticas estructurales que aseguren la igualdad efectiva y calidad educativa. Aunque el marco legal establece principios universales, la experiencia cotidiana de los estudiantes revela brechas persistentes que ponen en duda la capacidad del sistema para garantizar el derecho pleno a la educación. La segmentación social en la estructura del sistema educativo. Bueno, podemos ver cómo las condiciones sociales y económicas de los estudiantes influyen directamente en sus oportunidades y trayectorias escolares. En primer lugar, se destaca la perpetuación de las desigualdades. Los alumnos provenientes de contextos vulnerables enfrentan mayores barreras para acceder y permanecer en la escuela, mientras quienes cuentan con mejores condiciones socioeconómicas suelen tener más posibilidades de éxito académico. En segundo lugar, se señalan las brechas acumulativas. Los sectores favorecidos disfrutan de infraestructura adecuada, materiales suficientes y docentes están mejor preparados, mientras que las comunidades marginadas deben enfrentar carencias que se acumulan a lo largo de la trayectoria educativa. El sistema educativo no solo refleja las desigualdades sociales, sino que también las reproduce, consolidando diferencias entre grupos. La segmentación social se convierte así en un obstáculo para la equidad y la movilidad social,
mostrando la necesidad de políticas que reduzcan esas brechas y garanticen igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes. Bien, si hablamos de federalismo y de desigualdad, pues vamos a explicar cómo la descentralización del sistema educativo en México ha generado, disparidades significativas entre entidades. Por un lado, las entidades con recursos cuentan con infraestructura sólida y moderna y acceso a mayores fondos y materiales, así como capacidades técnicas y docentes avanzadas. En contraste, las entidades con limitaciones se enfrentan a infraestructura precaria, severas restricciones presupuestarias y menor capacidad técnica de gestión. El elemento central es la idea de una descentralización sin redistribución. Se transfieren responsabilidades a los estados y municipios, pero no se garantiza la asignación equitativa de recursos. Esto provoca que las diferencias iniciales se profundicen, consolidando un sistema desigual. Bueno, podemos decir que este modelo tolera disparidades que ponen en entredicho la equidad nacional y el derecho universal de la educación. En suma, el federalismo educativo sin mecanismos de redistribución perpetúa desigualdades estructurales y limita la posibilidad de construir un sistema justo y coherente para todo nuestro país. Bueno, ante esto, el rol del docente en contextos adversos expone los retos y las exigencias que enfrentan los maestros en escenarios de desigualdad y limitaciones. En la sección de desafíos cotidianos se destacan tres aspectos: la sobrecarga laboral derivada de grupos numerosos y tareas administrativas excesivas, la falta de recursos que incluye carencias en infraestructura, materiales y apoyo pedagógico, y las altas expectativas sociales, que colocan al docente como responsable de atender no solo lo académico, sino también problemas sociales y emocionales de sus estudiantes. Este panorama genera un desgaste profesional considerable. Por otro lado, la sección imperativo de actualización subraya la necesidad de que el rol docente evolucione en la sociedad del conocimiento. Se plantea que los maestros deben preparar estudiantes críticos y resolutivos, adquirir nuevas competencias y convertirse en guías capaces de acompañar a los jóvenes frente a los retos futuros. Bueno, podemos decir que como el docente es simultáneamente un actor sobrecargado y un agente clave de transformación, lo que exige políticas de apoyo y formación continua. Hablar de la revaloración del magisterio contribuye a hablar de calidad educativa. Los retos que se enfrenta actualmente son muy grandes y deben de ser fortalecidos para poder resolver esas problemáticas históricas. La evaluación educativa, controversias. Bueno, podemos aquí ver un debate central sobre cómo se mide el aprendizaje en México. En la primera sección se expone la crítica al enfoque estandarizado. Estas evaluaciones suelen reflejar más que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que sus aprendizajes reales, especialmente en contextos de desigualdad. Además, se persigue como mecanismos de control y sanción, lo que genera desconfianza y resistencia entre docentes y comunidades escolares. Otro problema es que sus resultados rara vez se traducen en apoyos pedagógicos concretos, ya que se limitan solo a una utilidad práctica. En contraste, la segunda sección propone una evaluación formativa. Este enfoque busca contextualizar los procesos de aprendizaje, fomentar la reflexión pedagógica y tener un potencial transformador. Más que rendir cuentas, la evaluación formativa pretende fortalecer la práctica docente y acompañar el desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación no debe ser un instrumento de exclusión, sino una herramienta que impulse la equidad y la mejora educativa, reconociendo la diversidad de contextos y necesidades. Bueno, si hablamos de inclusión y diversidad no asegurada, pues aquí podemos analizar tres problemáticas que reflejan la limitación del sistema educativo mexicano para garantizar la verdadera equidad. En primer lugar, se señalan las deficiencias en educación indígena, ya que persisten carencias históricas en recursos, formación docente y materiales pertinentes, lo que impide atender adecuadamente la diversidad cultural y lingüística reconocida en el marco legal. En segundo lugar, se plantea la tensión entre un enfoque integrador y uno transformador. El sistema busca integrar la diversidad dentro de un modelo homogéneo,
en lugar de transformarse para valorar la pluralidad como un eje central, lo que reduce la riqueza cultural a un simple añadido. Finalmente, se subraya que la necesidad crítica de replanteamiento urge revisar el currículo y las metodologías, así como la formación docente desde la perspectiva intercultural e inclusiva que reconozca y potencie las diferencias. Podemos decir que queda en evidencia que la inclusión no puede limitarse a discursos formales, sino que requiere cambios estructurales para garantizar la diversidad, que sea realmente una de valor y no una condición marginal. Bien, si hablamos de pandemia y brecha digital, pues aquí se analiza cómo la crisis sanitaria evidenció y profundizó las desigualdades en el ámbito educativo. En el gráfico se puede observar el impacto de la pandemia en los centros escolares, mostrando momentos claves como cierres y aperturas parciales y vacaciones, vinculados al avance de los contagios. Este contexto obligó a una transición abrupta hacia la educación a distancia, lo que puso de manifiesto las limitaciones tecnológicas de muchas familias y escuelas. Podemos complementar esta idea con tres puntos centrales. Primero, el impacto de la educación a distancia o remota, que reveló la falta de preparación y recursos para garantizar la continuidad en el aprendizaje. Segundo, la exclusión educativa, ya que miles de estudiantes quedaron fuera por no contar con dispositivo o conectividad adecuada. Y tercero, la necesidad de reconocer la tecnología como un derecho y no como un privilegio, lo que implica diseñar políticas que aseguren el acceso equitativo. Bueno, como pudimos vivir en la pandemia del COVID-19, no solo fue un reto sanitario, sino también un espejo de desigualdades estructurales, especialmente en el acceso digital, que condicionó la equidad educativa para el acceso a la educación. Bueno, hablar de brechas tecnológicas y la educación en tiempos de pandemia, pues podemos analizar cómo la crisis sanitaria amplió las desigualdades digitales en el ámbito escolar. En primer punto, se destaca el impacto del COVID-19 en la educación. La transición abrupta hacia la enseñanza remota evidenció las carencias tecnológicas de muchas familias, marginando a estudiantes sin acceso digital y dejándolos fuera de los procesos educativos. En el segundo punto se señala la reproducción de desigualdades. Mientras algunos alumnos pudieron continuar sus aprendizajes en entornos digitales, otros enfrentaron interrupciones significativas por falta de conexión, dispositivos o capacitación, lo que profundizó las brechas ya existentes. Y finalmente, el tercer punto plantea la necesidad de políticas para la educación digital. Se requiere de una estrategia nacional que garantice el acceso equitativo a la tecnología, hacia los recursos digitales y a la formación en competencias tecnológicas, tanto estudiantes como para docentes. La pandemia no solo transformó la forma de enseñar, sino que también reveló la urgencia de atender la brecha digital como un tema de justicia social y educativa. Bueno, ante esto, pues surge la necesidad de un proyecto de nación claro en la educación. Pues plantea más que nada una reflexión sobre las carencias estructurales del sistema educativo mexicano. En primer lugar, se señala la ausencia de una visión unificadora. El sistema carece de un proyecto nacional coherente que articule los objetivos educativos con las aspiraciones sociales, lo que genera la fragmentación y falta de rumbo. En segundo lugar, se critica que las prioridades administrativas prevalecen sobre los ideales educativos. Las reformas suelen enfocarse en aspectos técnicos y burocráticos, dejando de un lado la construcción de la ciudadanía y la transformación de desigualdades sociales. Y finalmente se subraya la importancia de la formación de ciudadanos críticos. Más allá de preparar para el mercado laboral, la educación debe impulsar competencias que favorezcan el pensamiento crítico, la reflexión y la participación activa en la vida pública. Proyecto nacional claro, la educación corre el riesgo de ser un mecanismo técnico sin capacidad de transformación social ni de consolidación democrática. La necesidad de un proyecto de nación claro en la educación subraya dos ejes fundamentales que se relacionan directamente con la propuesta de la nueva escuela mexicana. En primer lugar, plantea que la ética y los valores deben ser el núcleo de la educación, promoviendo equidad, justicia y principios éticos como se basa en la estructura. Esto coincide con la nueva escuela mexicana,
que busca formar estudiantes participativos, solidarios y comprometidos con la transformación social. En segundo lugar, destaca la construcción de la identidad nacional, entendida como el fortalecimiento de un sentido de pertenencia que reconozca la pluralidad y diversidad cultural del país. La nueva escuela mexicana también enfatiza la interculturalidad y el respeto a la diversidad como pilares para consolidar una ciudadanía crítica y consciente. La nueva escuela mexicana converge en la idea de que la educación no debe limitarse a transmitir conocimientos técnicos, sino que deben ser un proyecto social y cultural que forme ciudadanos capaces de enfrentar desigualdades, valorar la diversidad y participar activamente en la construcción de un México más justo y democrático. Muy bien, para despedir la clase quiero que el cierre sea más que un resumen. Una invitación a pensar en la educación como un proyecto ético y transformador. Hemos recorrido tensiones, brechas y desigualdades que atraviesan nuestro sistema, pero también hemos identificado la necesidad de construir horizontes más justos. Como señala Paulo Freire, la educación debe ser un acto de libertad y no de domesticación. Un espacio para que los estudiantes se reconozcan como sujetos críticos capaces de transformar su realidad en sintonía. Pierre Bourdieu nos recuerda que las estructuras sociales tienden a reproducir desigualdades y con ello la escuela debe ser consciente de su papel en una lucha contra la segmentación. Y finalmente, Boaventura de Sousa de Santo nos invita a pensar que la pedagogía intercultural que valore la diversidad como riqueza y que no sea un obstáculo. Con estas voces, la despedida de la clase 13 se convierte en un llamado que la educación sea de equidad, de participación y transformación. Gracias por tu compromiso. El reto es seguir tejiendo un proyecto educativo que desafíe las desigualdades y abra caminos de esperanza. Pues así como llegamos al término de las clases de esta asignatura, eh, pues se tiene programado nuestra última evaluación, ya hicimos el trabajo final y pues prácticamente pues es el cierre de esta, de esta materia, análisis del sistema educativo mexicano. Es un placer haber estado con ustedes colaborando desde mi trinchera, desde mi punto de vista, desde mi experiencia laboral. Espero que todo lo que aquí se haya visto, pues sea de una repercusión especial para tu trabajo, para tus labores y sobre todo que sea un impulso para eh, que te sirva de reto para poder prepararte más, asumir los retos que tiene nuestro país y contribuir para mejorar la educación. Muchas gracias, espero que te encuentres muy bien, te deseo el mayor de los éxitos en tu doctorado y espero verte pronto. Hasta luego, un placer estar contigo.